Hola, para continuar con nuestro curso de Física 1, hoy veremos el movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. Hoy presentaremos el movimiento circular uniforme. Ejemplo, cálculo de conceptos asociados al movimiento uniforme de un disco. Movimiento circular uniformemente acelerado. Ejemplo, se analizará el movimiento de una partícula con movimiento circular uniformemente acelerado, realizando algunos cálculos típicos. Conceptos principales. Velocidad angular. Es la variación del ángulo descrito en la unidad de tiempo. Se simboliza con la letra griega omega. Omega igual a de teta de t. Se expresa en radianes sobre segundo o segundos a la menos 1. Como cantidad vectorial se expresa como un vector perpendicular al plano de movimiento, tal que su relación con la velocidad tangencial está dada por el producto cruz entre el radio y la velocidad. Si observamos la figura de la derecha y realizamos el producto cruz entre el radio y la velocidad, se obtiene un vector que es perpendicular a la hoja y apunta hacia nosotros. Ese es la velocidad angular. El periodo es el tiempo requerido para dar una vuelta completa o revolución. En un tiempo t la partícula realiza n revoluciones, p igual a t sobre n. La frecuencia es el número de revoluciones por unidad de tiempo, f igual a n sobre t. El periodo y la frecuencia están relacionados mediante la expresión p igual a 1 sobre f, son inversamente proporcionales. La aceleración angular es el cambio en la velocidad angular en el intervalo de tiempo, alfa igual a de omega de t. Movimiento circular uniforme. Un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria circular con rapidez angular constante realiza un movimiento circular uniforme. En el ejemplo de la derecha podemos ver un carrusel en el cual durante todo el movimiento es muy suave, es a velocidad angular constante. Solo al principio y al final del movimiento ocurre movimiento acelerado. Ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad del movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme está caracterizado porque la velocidad angular es una constante. La velocidad angular está definida como el cambio en la posición angular con respecto al tiempo. Si se quiere conocer la posición angular, se debe realizar un proceso de integración, a partir del cual se obtiene la ecuación de una recta, donde la pendiente de esa recta es la velocidad angular inicial y el corte con el eje Y es la posición inicial, donde por convención se toma ese ángulo inicial como 0 y el tiempo inicial también como 0. Para una revolución completa el tiempo es igual al periodo y el ángulo es 2π radianes, por lo tanto la velocidad angular es 2π sobre el periodo o 2π por la frecuencia. Ejemplo, disco con movimiento circular uniforme. Calcular la velocidad angular y lineal en magnitud de un disco de radio 0.5 metros que gira con movimiento uniforme de 9 radianes cada 6 segundos. Calcular el periodo, la frecuencia de rotación y la aceleración centrípeta. Entonces, para obtener la velocidad angular se realiza el cociente entre el ángulo barrido y el tiempo transcurrido y se obtiene 1.5 radianes por segundo. La velocidad tangencial se relaciona con la velocidad angular como el producto entre el radio y la velocidad angular, de tal manera que se obtiene 0.75 metros por segundo. El periodo es 2π sobre la velocidad angular, de tal manera que nos da 4.189 segundos. La frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, de tal manera que se obtiene 0.239 segundos a la menos 1. La aceleración es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio y se obtiene 1.125 metros por segundo cuadrado. Ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad del movimiento circular uniformemente acelerado. La aceleración angular de una partícula es el cambio de la velocidad angular en el tiempo y está definida por el vector alfa igual a de omega de t. Como el movimiento circular es en un plano, la dirección de omega permanece constante, entonces también se cumple para las magnitudes que alfa es igual a de omega de t. En caso de aceleración angular constante, se obtiene la velocidad angular por integración y se obtiene para omega una función lineal, donde la pendiente de la recta es la aceleración angular y el corte con el eje Y es
la velocidad angular inicial. De igual manera, si se conoce la velocidad angular, omega de t, se puede conocer la posición angular, θ de t, sabiendo que omega de t es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Entonces, por integración, se obtiene que la posición en el tiempo es una fórmula cuadrática. En este dibujo podemos observar los fotogramas del movimiento de un objeto a lo largo de una trayectoria circular, de tal manera que los intervalos de tiempo son iguales. Entonces se puede evidenciar un movimiento acelerado, ya que los espaciamientos son diferentes y van aumentando. Ejemplo, una partícula se mueve en un círculo de radio 1 metro de acuerdo a la función de posición 5t² más t, donde θ se mide en radianes y t en segundos. Calcular la rapidez angular y la aceleración angular en t igual a 4 segundos. ¿Cuánto tarda en dar 3 vueltas completas? ¿Cuál es su aceleración total cuando realiza su tercera vuelta? Solución. La rapidez angular se obtiene de su definición. Es igual a la derivada del ángulo respecto al tiempo, de tal manera que al derivar esta posición respecto al tiempo, da una función lineal 10t más 1. Al ser evaluada en t igual a 4 segundos, da una velocidad angular de 41 radianes por segundo. La aceleración angular se obtiene de su definición. Es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Y se obtiene una constante, 10 radianes por segundo cuadrado. No depende del tiempo, en este caso, la aceleración angular. Para conocer cuánto tiempo transcurre para que el objeto dé 3 vueltas, lo que se hace es igualar el ángulo a 6π y esto a la función de posición que es 5t² más 1. Entonces la solución de esta fórmula cuadrática nos da el tiempo transcurrido, que es 1.025 segundos. La aceleración total es la suma de la aceleración tangencial y normal. Entonces se va a obtener por separado cada una de estas componentes. Entonces recordemos que la relación en magnitud entre aceleración tangencial y aceleración angular es aceleración tangencial igual al radio por la aceleración angular. Como la aceleración angular es constante, igual a 10 radianes por segundo cuadrado, y el radio es 1 metro, nos da una aceleración tangencial de 10 metros por segundo cuadrado. La aceleración normal está dada por el producto entre la velocidad angular al cuadrado y el radio, lo que nos da una aceleración normal de 126.56 metros por segundo cuadrado. Entonces la aceleración total es 10 metros por segundo cuadrado en dirección tangencial y 126.56 metros por segundo cuadrado en dirección normal. Hoy estudiamos. Se definió el movimiento circular uniforme como aquel donde la velocidad angular es constante. Se estudiaron los conceptos del movimiento circular como son periodo, velocidad angular, aceleración angular y frecuencia. Se obtuvo las ecuaciones de posición y velocidad angular tanto para el movimiento circular uniforme como para el movimiento circular uniformemente acelerado. Se resolvieron 2 ejercicios tanto en el movimiento circular uniforme como en el movimiento circular uniformemente acelerado, con cálculos como el de la velocidad angular, la aceleración, el periodo, entre otros. Muchas gracias.